Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Primer programa del 2022 y aquí desde Plena Luz el podcast de la Escuela de Diagnóstico Energético Integral, iniciando este año con mi compañero Eduardo Juan Breitenberger de Argentina y aquí Elsa Noemian desde Costa Rica, particularmente desde Sámara, Guanacaste en este momento. Entonces, bueno, aquí hemos venido con un nuevo programa, un programa donde queremos hablar un poquito de nuestra kinesiología, de la kinesiología de cómo trabajamos nosotros y cómo trabajamos respecto, no solamente estuvimos viendo distintas cosas, pero cómo trabajamos también en relación concreta al tema clínico, ¿verdad? No tanto sobre las bases nociológicas del DEI, sino sobre el tema clínico. Así que Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, acá bien, interesado en que desarrollemos este tema, que también es parte de algunas veces de las preguntas de los consultantes, pacientes, según como lo vemos cada uno en cada país. Y bueno, me parece que va a ser muy esclarecedor también para que nos den me gusta y compartirlo. Ok. Y seguir No se difundiendo. olviden, ¿eh? No se olviden de darle me gusta y compartirlo. Bueno, entonces, bueno, el tema del trauma es una propuesta de Eduardo, ¿no es cierto? Porque bueno, uno dice, el paciente tiene trauma, nosotros tenemos trauma, ay, me traumé y muchas veces no sabemos ni siquiera a qué nos referimos. Bueno, en definitiva, el trauma es una vivencia muy intensa que uno siente, como decía Hammer, en soledad. O sea, pero es una soledad existencial. Uno puede estar en un lugar con muchísima gente y sin embargo sentirse así, ¿no? Sentir que es algo que lo arrasa en la vida adulta. Pero este trauma de la vida adulta siempre está ligado a los traumas infantiles, a los traumas intrauterinos incluso. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que se hacen esos lazos? ¿Cómo se hacen esos engramas, verdad? Y uno lo ve muy en la práctica, en la práctica de diagnóstico energético integral, porque si bien nosotros trabajamos a partir de reflejos musculares y un protocolo que nos va llevando por distintos temas que nos parecen fundamentales a tratar. En esos temas fundamentales a tratar, empezamos a ver que si se trata de un paciente, hay como una especie de hilo de plata que va uniendo una cosa con la otra. Y entonces llegamos muchas veces al hacer nuestros rastreos y al aparecer determinadas fechas conflictivas que el cuerpo nos autoriza a poder conversar con el paciente, vamos viendo cómo hay una especie de unidad de concepto, de tema, de sentido, de emoción, ¿verdad? Que muchas veces nos lleva a ese periodo de la niñez temprana o nos lleva a circunstancias que tienen que ver con la vida intrauterina y también muchas veces nos lleva a temas que tienen que ver también con resonancias del árbol genealógico. Todo esto es como una especie de gran malla donde se va desenvolviendo por ahí el conflicto emocional de un paciente y lo mismo pasa exactamente con nosotros, ¿verdad? O sea, con todo el mundo. Hablamos de un paciente, pero estamos hablando de una dinámica vital de todos los seres humanos. Entonces, el hacer ese seguimiento nos va a ir dando como hay algunos temas que son los centrales. ¿Verdad, Eduardo? Es como si las personas tuvieran uno, dos o como mucho tres temas centrales a resolver. Después van tomando esos temas centrales, van tomando otras características.
son más floridos, menos floridos, tienen más detalles, menos detalles, pero en realidad son como esa base. Y entonces, ¿qué pasa con el tema de ese trauma infantil? Primero, Freud nos dio una gran pista que tiene que ver con las etapas en las que sucede ese trauma en una vida donde todavía no hay un desarrollo cognitivo completo, no hay un lenguaje estructurado y demás. Y tenemos entonces la etapa oral, que es fundamental, ¿verdad? En el momento de todo lo que tiene que ver con la nutrición, con todo lo que tiene que ver con la lactancia. Y si nosotros nos vamos al doctor Reich, sabemos que esa etapa oral también tiene un montón de componentes ligados a los sentimientos de no ser entendido, no ser comprendido, donde el lenguaje, que es el llanto, en esa primera instancia, no tiene eco. No hay como un abismo entre lo que ese niño manifiesta necesitar y lo que la madre interpreta que está necesitando. Y es parte de la adaptación de la unidad madre-niño de esa etapa, parte normal de esa adaptación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Quizás estamos trabajando un conflicto de una persona, no sé, que tiene un trastorno alimentario. Y de golpe el cuerpo nos muestra una información adaptada. Entonces, ¿qué es una adaptación? Es una información que no logró ser completamente incluida en el todo de esa persona, porque era muy conflictiva, muy traumática, y entonces de alguna manera el biosistema lo que hizo fue guardarla dentro de un cajoncito. Adapto este tamaño de la información, esta intensidad de esa información y la guardo en un lugar donde no perjudique, digamos, las funciones fundamentales de la vida. En un momento dado, por algo que resuena con esa información, vuelve a aparecer en la memoria. Entonces la memoria funciona un poco como una marea, donde hay un momento que la ola viene hacia el mar, hacia la costa, y hay un momento que se retira, ¿cierto? O sea, no es como que nosotros tenemos todas nuestras pantallas encendidas de toda la información de nuestra vida, porque si no, no podríamos operar en la vida, no podríamos, sería imposible, sino que privilegiamos determinadas áreas que son las que son útiles para la realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando nos encontramos una adaptación, un recuerdo, una memoria adaptada, muchas veces nos va a llevar a un momento de conflicto que es muy antiguo en el desarrollo de la persona. Y en el momento que eso pasa, nosotros en particular lo vamos a trabajar buscando los distintos niveles en los cuales tenemos que intervenir para poder lograr que esa memoria se integre en definitiva a la situación, al conocimiento general del ser, que sea parte de él, no que esté guardada en un cajoncito. Que ya haya sido... Que sea un aprendizaje. Que sea un aprendizaje. Y en todo caso, cuando es un aprendizaje, es una herramienta más que tiene la persona para su desarrollo evolutivo. O sea, en realidad nuestro trabajo consiste en incorporar muchísimas más herramientas que están tapadas, guardadas en determinados lugares porque están vividas como traumáticas. Pero no es que el trauma va a estar ahí para toda la vida, que es imposible subsanarlo. Y entonces este trauma también de alguna manera impregna, y hay una memoria que no es simplemente la memoria del contenido, sino la memoria de toda la circunstancia, imprime o impregna la propiocepción. O sea, la manera, la propiocepción y digamos toda la telerecepción
cómo se vivió en el cuerpo, qué olores había en el lugar, los colores que había en el ambiente. Y todo esto nos va a venir de una forma que para la visión del adulto a veces es un poco distorsionada. ¿Por qué? Porque es el paquete entero de lo que el niño chiquitito vivió. Es ese paquete. Entonces, mi papá o mi mamá me dieron un grito de enojo porque, bueno, había algo que estaba pasando que me podía poner en peligro, pero yo lo viví desde una estatura, no sé, de 1 metro o 90 centímetros en relación a mi papá que medía 1,80 m. O sea que mi sensación era de que había unas especies de seres mucho más grandes que yo que me podían poner en riesgo y que estaban con demasiada autoridad planteando algo. Y eso queda así en bloque, se guarda en bloque. Entonces, en el momento que empezamos a trabajar, aparece el bloque. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad, Eduardo? Lo que queremos es que aparezca el bloque, porque muchas veces no aparece el bloque, aparece de gagoteo. Claro, bueno, hay veces que son etapas también, ¿no? Exacto. La persona viene a varias sesiones y estamos trabajando siempre sobre la misma fecha, que es el mismo suceso originario del trauma, y es la típica expresión de la psicología que viene en las capas de cebolla, ¿no? O para entenderlo. Entonces, o diferentes, como estas situaciones que vos decías, que son 2 o 3, o un poquito más tal vez, de situaciones principales que cada quien tiene, y toda esa cantidad de otros satélites que se han formado en relación y están conectados. Entonces, hay veces que uno ve en la consulta que el cuerpo está trabajando los satélites, se Exacto. va liberando los satélites hasta llegar a la base. Y esto es interesante desde la mirada de la medicina china, porque en la medicina china, que también incluye el DEI y toda la parte de meridianos, lo que acontece en la mirada de la medicina china, como desde otras miradas también, es que nunca hay que tratar la base o el centro, porque si no lo que va a producirse es un colapso. Entonces, es muy interesante lo que hace el cuerpo, porque el cuerpo lo que hace es trabajar las capas externas, va pidiendo esos aspectos primeros hasta poder después llegar a la base, el centro y tratarlo. Hay veces que no, hay veces que se va derecho al centro y evidentemente ya la persona venía trabajando por ahí desde otro ambiente y viene a completarlo el trabajo en las sesiones de day, también puede pasar eso, ¿no? Y lo interesante de esto es que esto deja de ser un causante generador de sobreestrés para transformarse en un recurso, que es el aprendizaje, es esta parte de hacerse un poco más sabio con respecto a lo que nos acontece, a lo que vivimos, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, yo ahora estoy viendo la situación de una forma totalmente diferente a como la veía antes, y la verdad me parece algo extraordinario. Por ejemplo, el otro día me dice una persona joven, eh, no sé qué pasa, pero yo tuve que volver a utilizar lentes de menor graduación. ¿Sí? Estamos trabajando mucho toda la parte de las corazas superiores, ocular y oral, y además hubo todo un episodio muy fuerte en consulta de reconocimiento, una situación muy dura. Y lo que ocurrió entre una sesión y otra fue eso, mejoró mucho su posibilidad de recuperación de un área de la parte fina de la vista, ¿no es cierto? Ahí también habían temas químicos, ¿no? Que habíamos visto desde el DEI, que tenían que ver con suplementos de minerales, que evidentemente también hicieron lo suyo. Y pero bueno, eso fue muy sorprendente, ¿no? No siempre se dan que de una sesión a otra haya semejante cambio, ¿no es cierto? Pero en Sí, este pero caso sí, muchas fue veces mucho así. también se dan. Y a veces no es que la persona que viene de experimentar otras terapias. A veces la persona viene con trabajos que la vida le ha llevado
a Ah, realizar. claro. Porque a veces es así. La vida te coloca en situaciones que son de aprendizaje forzoso y que tenés que ir y meter la nariz donde vos no la querías poner. Y claro, al fin y al cabo, cuando llegas a consulta es como si estuvieras por parir algo, ¿verdad? Viene alguien y te ayuda a sacar eso que vos tenés, sacarlo de vos. Entonces sí es, bueno, y todo eso es muy, muy interesante porque uno se da cuenta cuán originales somos los seres humanos, cuán especiales somos. Y a su vez somos así y así es toda la naturaleza y así es toda la divinidad. O sea, es un viaje muy, muy, muy interesante, muy apasionado el que nosotros realizamos y que, bueno, y que de alguna manera yo siempre creo que es un privilegio que a uno le toque la posibilidad de acompañar a otras personas en este viaje, ¿verdad? Por supuesto. Ujú. Me gustaría aclarar una cosa más. Cuando vos decís, bueno, también hubo lo químico que ayudó, es que todo pasa a la vez. Claro. O sea, que un conflicto emocional no es un conflicto emocional. O sea, uno dice es un conflicto emocional, pero es una manera de leer la realidad. Un conflicto emocional es una serie de contracturas de la estructura, de la musculatura, es a su vez una serie de transacciones químicas que suceden, temas de química interna como un movimiento determinado de enzimas, de minerales, eh, de hormonas, de neurotransmisores. Todo eso es todo un conjunto de sucesos que pasan. Entonces uno habla, por ejemplo, angustia, pero la angustia no es que la sensación de angustia, es la sensación de angustia, es la compresión de la caja torácica, es la inhibición del diafragma, es la sensación de que la musculatura del cuello está muy contraída internamente. Hay un montón de cosas que están ahí. Y entonces lo que nos da nuestro trabajo es la posibilidad de priorizar, porque esto nos lo dice el paciente en forma silenciosa, por dónde nosotros vamos a empezar a abrir la puerta para que todo este contenido vaya siendo comprendido por él, vaya siendo reelaborado y donde haya una transformación física importante. Es maravilloso lo que ocurre, es maravilloso, pero si no somos conscientes de nosotros mismos y si no nos damos cuenta de esa maravilla que somos, bueno, muchas veces terminamos enfermos, terminamos muy mal, y es porque estamos acostumbrados también a que lo que serían señales muy inteligentes para poder entender algo, lo tomemos como síntomas que hay que tapar a toda costa para que no moleste, ¿verdad? O sea, no se trata de ser una persona fanática que diga no pienso tomar un solo medicamento, no voy a hacer, no, no se trata de eso, pero se trata también de aliviarse uno con los recursos que hayan, pero de comprender de que no son disfunciones de un aparato, no es que ahora se quemó un cable, no es que se rompió una polea, digamos, no es que vino un bicho extraordinario y me atacó no, nada de eso es así. O sea, nosotros somos un mecanismo, no, ni un mecanismo, esto es una palabra que no es, somos un biosistema que tiene a su vez una capacidad, que es la capacidad de autorregularse. Mira, lo voy a comentar ahora. Algo en el que estoy trabajando ahora, porque tenemos próximamente el curso de sistema de meridianos y bueno, voy a incorporar algunas actualizaciones y también ya estoy haciendo la publicidad de que prontito vamos a hacer un taller de 3 horas para alumnos, para actualizar, un taller por Zoom. Resulta que se ha descubierto
de que en realidad los meridianos, independientemente de ser un canal energético, independientemente de transducir luz, que todo esto es una realidad, ya Kim Bong-han en su momento había visto de que a su vez había una concentración de ARN muy importante en la región de los meridianos. Bueno, resulta que ahora eso ya se comprobó mucho más. ¿Y qué hay adentro de los meridianos? Resulta que hay un líquido. Resulta que son verdaderos túbulos. Ya se lo pude identificar. Y esos túbulos cargan un líquido, ese líquido que carga ARN, pero también carga células madres, que son células madres que tienen la capacidad de ser células madres totipotenciales. Entonces, eso mismo está diciendo cómo que cuando nosotros tocamos un meridiano como lo toquemos, por acupuntura, con un elixir, con digitopuntura, con lo que sea, resulta que ya se ha dado un cambio general en todos los niveles, a nivel celular, ¿verdad? Dentro de nuestro biosistema. Entonces, cada vez más vamos descubriendo por distintas vías esta capacidad de autocuración que tenemos los seres vivos y en la que Sí, confiamos. hace unos 15 años, tal vez, unos cuantos años, se hicieron unas investigaciones colocando radioisótopos radioactivos y haciendo un muestreo de imagen y efectivamente pudieron confirmar el recorrido de uno de los meridianos, ¿no? Por lo menos esa es la investigación que estaba mostrando en internet. Así que, bueno, por lo tanto debería haber algo físico, si no, no podría haber un radioisótopo que estuviera recorriendo una Claro, zona, ya ¿no? lo hay, ahora ya se sabe todo el recorrido y que no es un recorrido, no es el recorrido que nosotros nos creíamos tampoco. O sea, pero uno tiene que ponerse a reflexionar lo que fue la medicina tradicional china. Es una medicina de 6.000 años atrás, donde, donde esta gente, por pura observación y trabajo de observación, llegó a descubrir trayectos que son partes, son los trayectos superficiales, pero esos trayectos están a su vez, ellos ya lo decían también, nos hablaban del aspecto profundo del meridiano. Y hoy se puede demostrar que esto es así, y no son líneas, no es un mapa, por eso que incluso es muy cómico, porque en un momento había toda una discusión con respecto a si los meridianos eran sencillamente líneas imaginarias que estaban unidas por los puntos, ¿verdad?, que se habían detectado. Y la escuela china decía, no, no, ninguna línea imaginaria. O sea, era una discusión entre Occidente y Oriente, ¿no? No, no es que los puntos muestran una línea imaginaria, no, no es una línea imaginaria. Y bueno, y hoy se ve que no es una línea imaginaria, que es un verdadero sistema de túbulos, ¿verdad? Pero con esto, volviendo al tema del trauma y volviendo al tema de lo que nos permite el DEI en cuanto a indagación, es darnos cuenta de que el trauma opera no solamente en el nivel emocional, opera en todos los niveles de la estructura. Distorsiona completamente nuestra percepción, porque a partir de ese primer impacto se va a mantener una configuración defensiva para que no nos llegue de una forma tan tremendamente fuerte cualquier episodio que se le parezca. Y ese es el origen de la coraza caracterial. Y por eso nuestra kinesiología, que es una kinesiología que no pretende regular. La idea no es regular y ya está. La idea es regulo, trabajo sobre las adaptaciones bioenergéticas, que son las corazas caracterológicas, y utilizo la conciencia con todas las vías posibles,
las del contacto, las del uso de determinadas herramientas que nos puedan servir, también vibracionales, como un elixir floral, como un elixir de meridianos, la terapia manual directa, el acompañamiento psicoterapéutico, como una gran caja de herramientas. Y la idea no es que toco este punto, este ya está, el ser humano cambió y ahora va a una vida feliz. El ser humano va a una vida feliz en la medida que haga en la vida su propósito. No es un problema de estar feliz y poner carita de felicidad cada rato. O sea, en la medida que nosotros podamos conectar con el propósito y llevarlo adelante, vamos a ser personas felices. Y van a existir cosas que nos van a entristecer, no es que no. Uno no quiere que la kinesiología sea una varita mágica para no sentir nada. Entonces, bueno, está bien, otra droga más. No, esa no es la idea. O sea, es muy lindo ser feliz. Y a veces uno es feliz incluso a partir de atravesar un gran dolor y es feliz. Esa es la búsqueda última, pero no es algo que se va a obtener en una sesión. Y eso es importante también para todas las personas que en algún momento estén interesadas en hacer el proceso de DEI. O sea, es un proceso, como lo estoy diciendo. Es un proceso, no es que tienen que ser 150 años de terapia ni nadie da una alta acá, tampoco nada de eso es así, sino que, bueno, es el proceso que la persona quiera vivir. Es como si en un momento quisiera hacer una inmersión en sí misma, y eso lo puede hacer y nosotros lo vamos a acompañar. Y seguro que va a aparecer cambiado de ahí, completamente cambiado. Ahora, la idea es, ¿cambiado quiere decir curado? ¿Qué es la cura? En todo caso, esa es la pregunta. Porque, ¿qué es la enfermedad? Nosotros nos manejamos con valores que no los discutimos. Pero bueno, en eso estamos también nosotros, ¿no es cierto? En una etapa de modificación, de cambio. Todas las personas que trabajan en el área de salud, en terapias complementarias, en bienestar y demás, yo creo que tienen que empezar a revisar sus propios conceptos porque estamos ante cambios gigantescos en la humanidad, hacia comprensiones mucho más amplias de lo que somos, de por qué estamos aquí, de lo que es nuestro lugar en este universo. Son muchas cosas las que se están revelando y están apareciendo en esta etapa, ¿verdad? Bueno, Eduardo, vos creo que puedes tener cosas que agregar aquí. No sé Sí, si te parece que no. ¿Y cómo? Bueno, esto es muy amplio. El tema, me Por quedé en eso. el tema de la curación o la sanación, ¿no? El tema es, a mí me gusta más percibir esto desde el lugar como miran los aborígenes, ¿no? Que es la alegría. O sea, el sentido de sentirse vivo, de sentirse alegre por estar vivo. Siempre, bueno, me gusta recordar que son muy pocas las medicinas que hablan de enfermedad y las tradicionales, como muchas de las vibracionales, hablan más de un tema no de enfermedad, sino de desequilibrios. Exacto, es desarmonía, desequilibrio. Desarmonías, ¿no es cierto? Entonces es volver a la armonía. Desde luego, hay medicinas que solo ella nos puede sacar, como la alopática, de una situación de riesgo de vida. Eso es lo mejor que tiene la alopatía como trabajo. Ahora, con respecto a pensar en armonizar, está lejos, porque no lo tiene tan incluido, ¿no es cierto? Tal vez el día de mañana por ahí haga algún cambio. Pero de eso ya entra dentro del terreno de todas de las complementarias, básicamente. Y de las aborígenes, ¿no es cierto? Las tradicionales también. Esto me
me había desasnado hace más de 20 años Madarilla, que fue un médico hindú que vivió acá en Argentina, que trajo la Ayurveda aquí a Argentina. Y él justamente me decía esto, ¿no? Que la alopatía era la única que nos sacaba de una situación de riesgo y que todo lo que era mantenimiento en el estado de mantener nuestra vida en una situación bastante más armónica, en eso nos ayudaba mucho la Ayurveda, la medicina china, las tradicionales y también las complementarias. Homeopatía, acá en Argentina la homeopatía también es una de las complementarias, ¿no? Entonces, ¿qué es? Y acá se diferencia legalmente entre lo que es la sanación y la curación. La curación es un ambiente médico acá en Argentina. Sería imposible Bueno, pensar. eso es, yo lo creo que es universal, absolutamente, ¿no? Porque Uh-huh. si, digamos que es un criterio universal, que la curación Claro, está en manos de la medicina. En realidad la curación no está en manos de nadie. es del cuerpo. Para mí O es el sea, cuerpo. Es el cuerpo el que se cura. claro, es algo tan... Pero bueno, Lo sabemos otro de que ayuda. me parece muy importante lo que decís también, porque, por ejemplo, hay algunos países donde la homeopatía es una medicina, no es una terapia complementaria, es una medicina. Uh-huh. Sí, lo que es Alemania, Suiza, Austria. Sí, Uh-huh. es una medicina. Entonces, y en España también en su momento. Uh-huh. No sé cómo están las cosas ahora, pero como medicina, siempre, desde los orígenes, Hahnemann planteaba la importancia de la cirugía. O sea, él decía, para curar una enfermedad desde un punto de vista médico, yo utilizo mis remedios homeopáticos, pero hay cosas que son imposibles si no hay una práctica quirúrgica. Por ejemplo, claro. Entonces él resaltaba mucho y hasta el día de hoy los homeópatas valoran muchísimo el tema del recurso quirúrgico. O sea, no hay nadie que, digamos, para decirlo en argentino, que coma vidrio con respecto a esto. Es así. Vos Claro. tenés una urgencia determinada y tenés que recurrir a un centro médico. Es así. Sí, En sí, a mí esto me del, pasó. claro, a mí Y a todos también, nos ha a pasado todos eso, nos ha claro. pasado. Uno no Uh-huh. está, no es que está uno desvalorizando, pero yo creo que en la propia medicina hay ahora un intento de empezar a dar un espacio a esto, ¿no? A esto de a tener en cuenta la capacidad de autocuración, que es un rasgo innato de nuestro biosistema, y por eso nos estamos encontrando con medicinas como la medicina reguladora, la homotoxicología, la medicina, digamos, todas las medicinas de carácter integrativo, que justamente lo que buscan es eso. O sea, que buscan no solamente actuar sobre el problema de la emergencia, sino dar lugar a esta autorregulación. Sobre todo porque el peso de la enfermedad crónica de nuestra humanidad es enorme y no tiene salida desde la medicina, digamos, occidental, así como la conocemos, alopática, porque una ingesta de medicamento trae otro problema. Como son enfermedades crónicas, hay enfermedades donde se debe estar tomando un medicamento en forma constante y eso va a traer otra consecuencia. Entonces, también desde este cambio de paradigma, hay muchos médicos que están siendo muy conscientes de esto y se están formando estos abordajes que a mí me parecen interesantísimos, ¿verdad? Porque, bueno, es como darle otra salida completamente distinta con un montón de recursos que ya se tienen, no desecharlos, Claro. ¿no es Uh-huh. cierto? Sino reconvertirlos, que es así, no hay por qué dejar una cosa por otra. No, ese no es el sentido, porque, digamos, es mejorar, apuntar a mejorar lo que se investiga, lo que se descubre en relación a, digamos, a un propósito de llegar a mejores logros, ¿no? Exactamente. Este, Eso por lo menos dentro de la medicina de la vida este, es un poco el propósito.
Así, Así y bueno, es. esa es la verdadera ciencia, ¿no? La verdadera ciencia es la que se cuestiona, la que no se dogmatiza, aquella que entra en ambientes nuevos, lo revisa y lo investiga, no se queda encerrada en un espacio, ¿no? Como Ese es el están, espíritu digamos, científico que debería estar primando, ¿verdad? claro. Y lo mismo Ujú. va para la psicología, porque, Sí, sí, digamos, en su origen, en el origen de la idea psique, ¿verdad? Como idea y soma como cuerpo, ya hay una división taxativa que el desarrollo, no solamente de la investigación de la vida y demás, va demostrando que en realidad esa división psique y soma es una división que es la consecuencia de un pensamiento analítico, no es una realidad y que en realidad para tratar un paciente uno está tratando un paciente de una forma absolutamente holística. No se puede quedar simplemente como que la emoción es algo insustancial, ¿no? La emoción tiene un arraigo corporal enorme. Y eso, bueno, es un poco la propuesta que nosotros también estamos teniendo dentro del diplomado de psicología corporal y desde el enfoque reichiano, que es comprender que ya no estamos, no podemos seguir hablando de la psique. No, no podemos seguir hablando del soma como una parte, es absurdo, no corresponde con la realidad y con los conocimientos que ya hay incorporados. Bueno, bárbaro. Sí, si con no esto, sería como el tema del automóvil, ¿no? Que pasaron más de 100 años y se sigue usando el combustible, ajá, que es mucho de lo que se está hablando, todo muy bonito, tiene más detalles, son más livianos, tienen una mejor performance en los motores, pero se sigue usando el mismo combustible de hace 120 años más o menos. exacto, Cuando combustible realmente fósil. hay, claro, cuando en realidad podríamos estar utilizando cosas mucho mejores. Así que bueno, yo muy contento, salió muy lindo este programa, espero que la gente lo disfrute, nos den like, lo compartan y bueno, nos estaremos viendo para la siguiente propuesta que tiene algo que ver con lo odontológico, por Tiene ahí. que ver, el enfoque tiene que ver del próximo programa, va a estar con nosotros la doctora Andrea Alfaro Montenegro y vamos a hablar muchísimo de odontología integrativa y odontología holística. Y es muy importante porque es un cambio que se está gestando dentro de la medicina, muy, muy importante. Es empezar a comprender que la boca, los dientes, no son un tema menor apartado de la naturaleza general de nuestro biosistema, de nuestro cuerpo, no son piezas que se sacan y se cambian por otras, sino que tienen una implicancia en nuestro equilibrio, en nuestra armonía total. Entonces, para eso tenemos una invitada de lujo, que es Andrea, y que también ha sido formada en DEI por nuestra escuela también, le la hemos acompañado en su desarrollo profesional en ese sentido también. Así que bueno, va a ser un programa muy interesante, va a salir hacia fin de mes, ¿no es cierto? Y ahí estaremos avisando. Ujú. Muy bien, Bueno, perfecto. Hasta hasta, luego. Que lo hasta luego. disfruten.